otro de los aspectos importantes de Aaron Beck es el tema de la motivación y que tiene que ver a esto con marcos culturales y que de hecho influye en las prácticas y las acciones y lo que sería para Beck la funcionalidad de la persona. Es decir, cómo es que las personas van a ir desarrollando a lo largo de su vida, como parte de su posición cultural en el mundo, van a ir desarrollando mecanismos que les permitan lograr éxito o fracaso y la aparición o no de trastornos psicológicos que afecten su estado de salud. Me parece sumamente interesante dejar la puerta abierta en el análisis de estos aspectos culturales de la funcionalidad expresada por Beck y que tienen que ver con problemas asociados a problemas nuestros, de nuestra comunidad y de nuestros países. Problemas, por ejemplo, con el consumo de alcohol, problemas con la violencia de género, problemas con la violencia hacia la niñez, con el maltrato, con el abuso infantil, problemas que tienen que ver con la crisis de la familia, con las crisis emocionales afectivas de adaptación de pareja. La pandemia nos ha traído una serie de crisis de esa naturaleza y que tienen que ver justamente con las explicaciones hechas desde la teoría de Aaron Beck. Yo pienso que ahí está el legado, ese legado cultural. Ha sido muy distinto vivir la pandemia en el mundo latino y vivir la pandemia en el mundo europeo o en el mundo oriental. Es muy distinta vivir la pandemia desde la perspectiva de la sistematización y la forma de pensar de los habitantes. Esa funcionalidad que está en la motivación, que sugiere modos en que los marcos culturales influyen en la práctica y motivan acciones en las personas, esa funcionalidad de Beck me parece sumamente interesante. Y por último, también hablar un poco del hecho del análisis que podemos hacer, el análisis contextual de Beck, en lo que sería la distribución social, que alude los modos en que las personas se organizan y generan significados de pensamiento en función de las creencias de estos a partir de formas colectivas de pensamiento y que son formas de significado externa que contribuyen a las poblaciones y que determinan su destino. Para Aaron Beck, yo pienso que este es un tema contextual que nos permite adentrarnos en esos pensamientos racionales o irracionales, adaptativos o desadaptativos, y que tienen que ver con esas creencias centrales con respecto a las ideas fundamentales profundas de la percepción de uno mismo y del mundo, que Aaron Beck señalaba, y que tienen características globales, categóricas incondicionales, y que son estables en el tiempo, pero no solo en la vida individual de la persona, sino son estables en el tiempo a partir de criterios culturales, de la tradición de los pueblos. Para no cansarlos más, creo que el legado de Aaron Beck en este sentido es sumamente importante y nos abre un nuevo horizonte a los analistas del comportamiento en Latinoamérica, que tiene que ver con el desarrollo de intervenciones terapéuticas específicamente centrales a formas de pensamiento latinoamericano, para abordar los problemas más álgidos de nuestras sociedades, que no son los problemas de otras sociedades, o sea, que no son los problemas de Europa ni de Oriente,
sino son los problemas de Latinoamérica. Y que está en el modo de pensamiento de la gente, está en ese pensamiento colectivo y plenamente arraigado a lo largo de los cientos de años, y que tal vez tiene que ver directamente, tal vez decimos, desde la conquista, y que ha sido uno de los hechos que ha llevado a, a tal vez definir nuestro futuro, nuestro presente y nuestro futuro. Creo yo que los pueblos, inclusive, son quienes deciden su destino en función de pensamientos y creencias irracionales que probablemente son ajustadas y adaptativas para ellos, pero que no lo son para el mundo. Y la historia probablemente nos ha demostrado que desde nuestros gobernantes y desde nuestros problemas particulares, mucho tiene que ver la creación de nuestros esquemas a nivel colectivo, y mucho tiene que ver a nivel de creencias, de cómo es que percibimos el mundo, y aquello que Aaron Beck nos ha dejado claramente diferenciado en todo su legado. Pues bueno, creo que este tema da para más y es un tema que podemos seguir conversándolo, pero esto es lo que yo quería compartir con ustedes para tal vez traer una motivación de abordaje distinto del trabajo de Aaron Beck en esta fructífera vida de 100 años. Pues muchas gracias, Edgar. Hay muchas preguntas que me han enviado. Estamos transmitiendo por redes sociales y estamos aquí en Zoom, pero bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, y si no, yo empiezo con la lluvia de preguntas que hay. Bueno, empiezo en lo que aquí, si alguien quiere hacer una pregunta, puede ponerla en el chat, ¿sí? Una de las preguntas es: desde el punto de vista del desarrollo de la terapia cognitivo-conductual, ¿quiénes son los herederos de Beck? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que desde el Instituto Beck, o sea, se ha marcado una línea claramente diferenciada, pero tal vez diría yo que me llama mucho la atención y es muy destacado los trabajos de Jeffrey Young sobre los condicionamientos tempranos, por ejemplo. Esto, el trabajo en los esquemas cognitivos, y en Latinoamérica, pues mira, tenemos varios quienes han desarrollado los trabajos de Beck. Sin embargo, sería sumamente interesante decir que si hablamos de personas que pudieran considerarse herederos de Beck, no solo son aquellos que se han desarrollado, destacado en la terapia cognitiva. Yo creo que va más allá. O sea, aquellos herederos serían aquellos que destacan en la psicología social. A partir de ese pensamiento que partió de un esquema terapéutico, pero que en realidad no solo es terapéutico, para explicar aspectos de la terapia, como quien dice, sino destacar los análisis de las teorías de Aaron Beck sobre el pensamiento en sí, que tienen desde mi punto de vista un criterio eminentemente social. Entonces, ahí tendrían que estar estos herederos, ¿no? Que tendrían que desarrollar a partir de esto muchos más estudios para explicar cómo es que funcionan estos esquemas cognitivos, racionales o irracionales, en función a las experiencias de vida. O sea, en otras palabras, lo que utilizamos en el mundo occidental en las sesiones terapéuticas como pensamientos irracionales,
por ende disfuncionales y desadaptativos, en el mundo andino, por lo menos, en muchos de los casos pueden ser adaptativos y funcionales. Entonces, ahí es donde se sitúa ese legado. Y creo yo que si tuviéramos que hablar de un trabajo que Beck hizo, pues hizo ese trabajo, pero no lo concluyó del todo. Y ahí están justamente los herederos de Beck. Ahí tienen que situarse. Bastante interesante por el contexto cultural, que eso tiene que ver con una de las preguntas que me enviaron. Perdón, es que hay muchas preguntas y voy a jalar No hay unas problema. de las redes sociales, otras que están poniendo aquí y otras que me han hecho llegar. ¿Algún libro que nos recomiende leer desde la TCC y su abordaje de lo colectivo? Sí, pues bueno, pienso yo que el tema, a ver, partiendo desde los libros de Hayes, que son de abordaje de tercera generación, creo yo en terapias integrativas, son aquellos que nos permiten entender claramente este modelo. No sé si el tema sea de comprender la terapia cognitivo-conductual, porque eso es claramente diferenciado en los libros de Judith Beck, ¿no? O sea, que están muy claramente ya afinados como explicación teórica, pero también están desde aquellos libros que pudieran ver en el acercamiento del pensamiento latinoamericano. Entonces, creo yo que partiendo del libro que tú tienes, Alejandro, o sea, eso, por ejemplo, es importante. Yo tengo otro libro sobre este tema de las terapias de la tercera generación, que ha sido publicado y es distribuido por Libún en el Perú. Y tal vez podamos entender, yo creo que valdría más que un libro en específico, una temática que yo recomendaría. Y la temática recomendada es la visión cognitiva desde el punto de vista social del pensamiento de las personas. O sea, y tal vez creo yo que ese es un vacío que completaría las teorías de Aaron Beck claramente. Si bien es cierto, se situaran en el punto psicoterapéutico, pero Aaron Beck creó todo un conjunto de teorías sistematizadas que nos permiten comprender el pensamiento y la acción de las personas. Eh, yo creo que no es un vacío, pero sí es una necesidad. Juntar a varios investigadores latinoamericanos y poder escribir contexto teórico que tenga que ver con el pensamiento de las personas, mecanismos adaptativos, los trastornos psicológicos en base a las creencias irracionales y el mundo colectivo, es decir, el pensamiento cultural. Creo Una yo que eso lectura de explicaría. Beck desde lo social. Exacto. Eso explicaría mucho los problemas que tenemos. Yo puedo observar a lo lejos los problemas de mi país desde los gobernantes. Y yo recuerdo cuando yo estaba en México, allá contigo también, los análisis que hacíamos desde los problemas que tenía México desde los gobernantes. Entonces, y de la manera de vivir de la gente y de la manera de pensar de la gente. Eso es fundamental y creo yo, repito, no es un vacío, creo yo que es parte del legado motivacional de Beck, donde nos señala el camino a seguir. Creo yo que ese camino es el que falta. Y creo que deberíamos comprometernos, por eso más que recomendar un libro, yo recomendaría una temática. Y esa temática está asociada a ese mundo social del pensamiento de las personas. Ok, muy bien. Eh, bueno, a seguir leyendo muchas preguntas. Tenemos algo de tiempo. ¿Qué decía Beck de las terapias llamadas de tercera generación? Creo yo que a partir de los trabajos que Aaron Beck
hace desde aquellos trabajos desde el siglo XXI, llamemos así, desde su modelo cognitivo genérico integrativo, ahí es donde creo que permite Beck la premisa fundamental que articula los procesos cognitivos y conductuales. Y cuando explica la base de los trastornos y su diferenciación, nos hace llegar justamente desde el modelo genérico integrativo la base de esas terapias de la tercera generación. O sea, es ese modelo genérico integrativo, es justamente eso, es no dejar de lado. Y es por eso que yo repito que el tema motivacional está básicamente en una deuda que tenemos los psicoterapeutas latinoamericanos, que es el análisis colectivo del pensamiento de nuestra gente, que tiene que ver con nuestros problemas, ¿eh? Y eso tiene que ver con esta postura de las terapias de la tercera generación mostradas desde el 2014 por Aaron Beck, cuando plantea y renombra su modelo, o sea, actualizando su modelo, lo renombra como modelo cognitivo genérico integrativo. ¿Por qué? Porque ya comienza a integrar nuevos aspectos. Lamentablemente la vida tiene que acabarse en algún momento. Pero el legado de Aaron Beck no tiene por qué acabarse. O sea, el legado, creo yo, aquello que comenzó hace poco, históricamente, ya tal vez al final de su vida, en este 2014, que hace ese enfoque genérico integrativo, creo que el siguiente paso, sospecho, que iba a seguir Aaron Beck, tiene que ver con aspectos culturales. Se estaba orientando hacia ese lado. Y creo yo que ese es el legado que nosotros debemos tener. Bastante interesante la cuestión cultural contextual. Tienes razón. Otra pregunta. ¿Identifica algunas aportaciones dinámicas en la práctica del modelo de Aaron Beck? ¿Enmarca que sugiera cómo armonizar el diálogo interno o externo, o él o la consultante en beneficio de su contradiscurso personal, que puede abrir más brecha en su inserción positiva en espacios mentales contaminados y compartidos diariamente? Fue pregunta. Bueno, Larga, bastante ¿no? larga, Sí. pero si tuviéramos que decir de algo del legado psicoanalítico de Beck y entrar en ese tema dinámico, yo creo que el modelo genérico integrativo justamente rescata ese legado psicoanalítico de la terapia de Aaron Beck, ese modelo dinámico. El legado psicoanalítico de Aaron Beck nos muestra que tenía él como objetivo incluir al psicoanálisis dentro de un mundo científico. Es decir, incluir a lo dinámico dentro de un mundo científico. Tal vez dentro de una explicación epistemológica, mejor decir, que pudiera darse una forma científica. En función esto a los trabajos que desarrolló Beck desde sus primeras publicaciones en la clínica y desde lo que desarrolló de sus primeras hipótesis dentro de esa formación psicoanalítica que él tuvo. De hecho, la razón para explicar esta terapia cognitiva y los avances iniciales de la terapia cognitiva fueron como respuesta a esa influencia dinámica. Y no es que los negó, sino que mostró una nueva visión. Es decir, una nueva visión que creo yo estuvo en el pensamiento de Beck. Esa visión epistemológica de fundamento científico. Y pienso que no se equivocó. O sea, porque replanteó todo el análisis, ¿no? O sea, replanteó todo lo que se tenía. Sin embargo,
el mismo psicoanálisis de Beck forma parte dentro de este modelo científico de varias cosas que podríamos, digamos, relevar. Ya forma parte, por ejemplo, lo que habla de las adaptaciones, no desde esa perspectiva, sino desde una perspectiva más dinámica, funcional. Y cuando habla de genérico integrativo, pues creo yo que es la culminación de esa revolución cognitiva que se da a partir de sus investigaciones y a partir de lo que se ha llamado inclusive desde los trabajos en neurociencias, en inteligencia artificial o en lo que es la lingüística y la antropología. Además, esa visión contextual de las cosas es una visión dinámica. Más que negarla, creo yo que lo que hace es resaltarla y darle un enfoque mucho más dúctil y un enfoque mucho más claro con respecto al aporte. La estructura del yo, por ejemplo, que es tan fundamental en ese lenguaje interno, es algo que Aaron Beck destaca muchísimo y es algo que lo pone como punto central para la elaboración de estos esquemas de pensamiento. Y esto evidentemente es motivacional en función de la percepción que la persona tiene, y esto evidentemente es el grado de conciencia de las cosas, y la conciencia de las cosas de por sí ya es dinámica. Más que la acumulación de experiencias, que sí es cierto en la conciencia, creo yo que es una interacción dinámica de lucha de poderes internos de la persona, de lo que quiere o no quiere, o de lo que hubiera querido y no lo consiguió o consiguió. O sea, de mecanismos dinámicos de frustración o no, o de mecanismos dinámicos de éxito o fracaso. Esa posición dinámica del entendimiento del yo, creo yo que es una de las cosas fundamentales en el análisis del trabajo genérico contextual integrativo de Aaron Beck. Bastante, bastante interesante y tienes razón. Al final de cuentas retoma parte de su mismo aprendizaje, herencia que tiene del psicoanálisis, ¿no? Lo cual no es novedad, nos llegó a pasar a todos. Si al inicio de nuestra formación lo primero que estudiamos fue psicoanálisis, no te deshaces de él del todo. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, perdón, otra pregunta. Mencionó que la cuestión genética puede o influye en las creencias, en la formación de creencias. No, no es que la genética influya en la formación de creencias. Yo diría que los modelos psicobiológicos que se fundamentan en los aspectos genéticos influyen en los mecanismos del organismo en función de aspectos adaptativos. No tanto en las creencias en sí. La creencia en sí es el producto de ese aprendizaje posterior, pero que trae evidentemente en el ser humano una carga genética claramente diferenciada. Justamente decía que en la línea de investigación que estamos creando en el Instituto Científico que dirijo es sobre psicobiología molecular y simulación social. Comenzamos a entender modelos genéticos de evolución en ratones de experimentación, que son a través de una metodología translacional desarrollados en el ser humano y que nos va a permitir comprender mecanismos adaptativos posteriores
en función de aspectos de carga genética y esto que tiene que ver con directamente a modelos de aprendizaje. Un ejemplo claro de esto es el apego. Nos interesa investigar mucho el tema del apego de la madre y la cría en ratones de experimentación y cómo es que se van dando estos mecanismos de apego y cómo es que los aprendizajes de las cepas generacionales van a ir desarrollando inclusiones genéticas. De tal manera que a lo largo de las generaciones vamos a ir viendo, y ese es un motivo de investigación en este momento, es una línea de investigación que estamos trabajando en este instante, ¿no? Y sí, bueno, desde ese punto de vista la hipótesis está no que la genética influye en la creencia, pero sí que existen cargas genéticas que son influenciadas por mecanismos adaptativos desde los modelos de aprendizaje y que probablemente, ahí está la hipótesis, influya en las relaciones de apego madre-hijo, en los vínculos de apego generados. Estamos trabajando en este momento investigaciones con ratones de experimentación a ese nivel. Entonces, pues bueno, llegado un momento, probablemente al año que viene estaremos sacando algunas conclusiones al respecto. Pues muchas gracias, bastante interesante, bastante interesante. Bueno, hay más preguntas, pero bueno, ya no nos alcanza mucho el tiempo. Yo sé que, bueno, tú estás activado desde temprano y tienes otras actividades, Sí. si no, podríamos, si por mí fuera, nos tratábamos más todavía, pero bueno, te agradecemos mucho el tiempo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Por apoyarnos en este evento en honor a Aaron Beck, al doctor Aaron Beck, y su trayectoria, que podríamos seguirnos por la cantidad de trastornos y de cuestiones culturales, sociales y demás que abordó con la terapia cognitiva. Sí, a lo largo de estos días hemos intentado abarcar algunas de ellas y la verdad es que, bueno, da para mucho el tema y muchas gracias por apoyarnos en este homenaje. Bueno, mira, un saludo para ti, Alejandro, un saludo para todo México, para toda Latinoamérica. Ha sido un gusto estar con ustedes y cuando quieras, a tu disposición es ponernos en coordinación y espero que pronto podamos estar dando a conocer los resultados de las investigaciones que estamos haciendo para que puedan servir de base en las aplicaciones terapéuticas en terapia cognitivo-conductual. Muchas gracias, un abrazo, buenos días. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo igualmente y muchas gracias a todos por su participación. Estaremos subiendo las conferencias a nuestras redes sociales, las grabaciones, y pues muchas gracias, Aaron Beck, donde quiera que estés, por tu legado y seguiremos trabajando en ello. Muchas gracias. Como dice Edgar, todos somos sus herederos al final de cuentas. Así es. Todos los que trabajamos en terapia cognitiva somos sus herederos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sigan cuidándose, por favor. Nos vemos pronto en próximos eventos. Muchas gracias.